En los silenciosos montes de Nurcia, Italia, en el siglo V, vivía un joven llamado Benito, nacido de una familia noble, pero que desde pequeño mostró un deseo distinto al de los hombres comunes. No buscaba riquezas ni honores, sino la pureza del alma. Desde muy temprano se sintió atraído por la oración y por la soledad, apartándose del bullicio del mundo para escuchar la voz de Dios en el silencio. Su vida estuvo marcada por pruebas constantes. Se retiró a una cueva en Subiaco, donde vivió durante años en soledad, alimentándose de lo que la naturaleza ofrecía. Allí, el enemigo de las almas intentó quebrantarlo con tentaciones y engaños. En una ocasión, mientras rezaba, el demonio le susurró palabras de desesperanza. Pero Benito, lleno de fe, levantó una cruz improvisada con ramas y pronunció el santo nombre de Cristo. El maligno huyó con un grito de furia. Desde aquel día, Benito comprendió que la cruz era el signo de la victoria contra el mal. Con el tiempo, algunos hombres se acercaron a él buscando guía. Benito fundó comunidades de monjes, donde estableció una regla basada en la oración, el trabajo y la obediencia. Estos monasterios se convirtieron en faros de fe en una época oscura. Pero junto con la santidad, también despertó la envidia y el odio de quienes se dejaban llevar por el mal. Se cuenta que en una ocasión, un grupo de hombres malintencionados intentó envenenarlo, ofreciéndole un cáliz de vino contaminado. Benito, antes de beber, hizo sobre él la señal de la cruz, y el vaso estalló en 1000 pedazos, como si hubiese sido alcanzado por un rayo invisible. Los envenenadores huyeron aterrados, y sus discípulos vieron con sus propios ojos que Dios protegía a su siervo. Este suceso fue tan poderoso que con el tiempo, la cruz de San Benito se convirtió en un signo especial de protección. Más adelante surgiría la medalla que hoy conocemos, un sacramental que lleva grabados símbolos y oraciones contra las acechanzas del maligno, pero no nació de un día para otro. Su historia se forjó a través de milagros, batallas espirituales y la fe inquebrantable de quienes confiaron en ella. En antiguos relatos monásticos se narra cómo Benito expulsaba espíritus malignos con una simple oración y el signo de la cruz. El poder no estaba en él, sino en la fe que proclamaba en Cristo. Estos testimonios comenzaron a difundirse, y el nombre de Benito empezó a ser asociado con victorias sobre demonios, maleficios y enfermedades. Con el paso del tiempo, los símbolos de su fe se fueron plasmando en inscripciones. Una de las más antiguas que se conserva es la fórmula Crux Sancti Patris Benedicti, y que significa la cruz del Santo Padre Benito. Palabras que serían más tarde grabadas en medallas, escudos y piedras para proteger a los fieles. Pero antes de que esto ocurriera, aún debía desarrollarse una leyenda que marcaría para siempre el destino de esta medalla. Y esa historia comienza con un monasterio, un pergamino misterioso y una serie de milagros que hicieron temblar a quienes intentaron invocar fuerzas oscuras. En un remoto monasterio en los valles de Italia, los monjes comenzaron a registrar los milagros de San Benito. Uno de los más recordados involucraba a un joven aprendiz que, atraído por la magia y los encantamientos, se encontraba bajo la influencia de fuerzas oscuras. Su cuerpo se consumía de manera extraña y su mente estaba atrapada en el miedo. Los monjes, desesperados, pidieron la intercesión de San Benito. Se dice que en aquel entonces, uno de los monjes encontró un pergamino antiguo con la inscripción de signos y abreviaturas sagradas, CSPB, que significaban Crux Sancti Patris Benedicti, y alrededor las iniciales de una oración poderosa, VRSNSMB, SMQLIBB, cuyos significados se han transmitido hasta hoy como fórmulas de protección contra el mal. Con fe, el monje dibujó estos símbolos sobre una pequeña medalla de metal, la cual entregó al joven enfermo. Al recibir la medalla, el muchacho sintió un calor en el pecho y un alivio inmediato en su espíritu. Aquella noche tuvo un sueño. Un hombre vestido con hábito monástico lo sostenía en sus brazos mientras una luz blanca lo rodeaba.
Cuando despertó, la enfermedad desapareció, y con ella el miedo que lo dominaba. Los monjes comprendieron que lo que habían visto era un signo tangible de la protección de Dios a través de San Benito. Desde aquel momento, comenzó a difundirse la costumbre de portar la medalla para protegerse de las fuerzas malignas. No era simplemente un amuleto, era un sacramental, un objeto bendecido que fortalecía la fe y recordaba la victoria de Cristo sobre el mal. La medalla se convirtió en un refugio espiritual contra tentaciones, brujerías y enfermedades, y se le atribuyeron milagros en los más diversos lugares de Europa. Uno de los relatos más impactantes cuenta que durante la peste negra, un monasterio entero fue salvado gracias a que los monjes colgaron medallas de San Benito en las paredes de la capilla y sobre las puertas. Los aldeanos decían que la enfermedad se detenía frente a la señal de la cruz y los símbolos de la medalla. Aquella fama llevó a que nobles y campesinos, reyes y viajeros solicitaran medallas bendecidas para proteger sus hogares, animales y caminos. Los símbolos grabados en la medalla también tenían un propósito específico. La cruz central representaba la fe en Cristo, mientras que las iniciales y palabras alrededor invocaban la protección divina. Los expertos en exorcismos decían que al recitar las oraciones de la medalla y sostenerla con fe, se alejaban los demonios y se fortalecía la voluntad contra tentaciones. Así, la medalla no era solo un objeto de devoción personal, sino también un recordatorio de que la santidad y la fe firme podían vencer cualquier amenaza espiritual. Con el tiempo, la historia de los milagros se extendió a conventos, iglesias y hogares, convirtiendo a San Benito en un símbolo universal de protección y guía espiritual. Con los años, la medalla de San Benito comenzó a tomar una forma más definida. Era un pequeño disco de metal, con una cruz en el centro y letras en sus extremos que nadie veía como simples inscripciones. Cada símbolo tenía un poder espiritual, cada inicial una oración secreta contra el mal. Los monjes la llevaban consigo y la ofrecían a quienes atravesaban pruebas difíciles, enseñando que no era la medalla en sí la que protegía, sino la fe que brotaba del corazón de quien la portaba. Uno de los milagros más recordados ocurrió en un convento cercano a Ratisbona, en Alemania, donde un incendio se desató en la noche. Las llamas consumían la madera del monasterio, y los monjes no podían controlar el fuego. En medio del caos, un anciano fraile levantó la medalla de San Benito, recitando la oración inscrita en ella. Los monjes narraron que una luz intensa brotó de la cruz central, deteniendo las llamas justo antes de llegar a la capilla. Nadie resultó herido y al amanecer, el incendio había desaparecido como si nunca hubiera ocurrido. Los testigos aseguraban que aquella luz era la manifestación de la protección divina de San Benito. La medalla también se convirtió en un instrumento de fe para quienes enfrentaban tentaciones. Se cuenta que un joven guerrero, capturado por la desesperación y la codicia, fue llevado al monasterio buscando ayuda. Al colocar la medalla sobre su pecho y repetir las oraciones de San Benito, sintió cómo se liberaba de la sombra de la ira y la ambición. Su corazón se calmó y su mente pudo discernir entre el bien y el mal, entendiendo que la verdadera fuerza residía en la obediencia y la humildad. Los símbolos de la medalla comenzaron a ser reconocidos universalmente. La cruz central recordaba la victoria de Cristo. Las letras CSPB significaban Crux Sancti Patris Benedicti, mientras que las iniciales B, SNSMV, SEMQLIVB, representaban la frase en latín Vade retro Satana. Nunquam suade mihivana, sen mala quae libas, ipse venena vivas, que se traduce como apártate, Satanás, no me aconsejes cosas vanas, lo que me ofreces es malo, bebe tú mismo tu veneno. Era un mandato directo al mal, un escudo espiritual que convertía la medalla en un baluarte contra demonios y malas intenciones. Con la expansión de la devoción, la medalla atravesó fronteras y épocas.
Reyes, campesinos y peregrinos llevaban la medalla colgada al cuello, en bolsillos o sobre las puertas de sus casas. En tiempos de guerra se dice que soldados llevaban medallas de San Benito para protegerse de heridas y peligros, mientras que enfermos y viajeros confiaban en ella para alejar enfermedades y accidentes. Los milagros continuaron multiplicándose: partos seguros, animales protegidos, tempestades que se calmaban, demonios que huían ante su poder. A medida que la historia se difundía, la Iglesia reconoció su valor espiritual y comenzó a bendecir medallas de San Benito, reforzando la fe de millones de fieles. No era magia, sino un recordatorio de que la oración y la devoción podían transformar la vida y proteger el alma de toda amenaza. La medalla se convirtió en un símbolo de confianza, de fe y de la victoria del bien sobre el mal. Con el paso de los siglos, la medalla de San Benito se consolidó como uno de los sacramentales más poderosos de la Iglesia. La tradición cuenta que cada medalla bendecida transmite no solo la protección física, sino también la fortaleza espiritual para enfrentar cualquier prueba. Los símbolos y las iniciales grabadas en ella recuerdan la victoria de Cristo sobre el mal y la intercesión de San Benito, quien con su vida ejemplar enseñó que la fe firme podía superar cualquier oscuridad. Muchos relatos de milagros se multiplicaron alrededor del mundo. Enfermos sanaron tras colocar la medalla sobre la parte afectada de su cuerpo. Casas y animales fueron preservados de accidentes. Viajeros regresaron sanos de caminos peligrosos. Incluso los espíritus malignos fueron ahuyentados de quienes llevaban la medalla con devoción. La medalla, por tanto, no es un simple amuleto, sino un signo tangible de la protección de Dios y un recordatorio de que la oración y la fe siempre tienen poder. Hoy, quienes portan la medalla de San Benito lo hacen como un símbolo de esperanza y defensa espiritual. Se recomienda llevarla al cuello, en el bolsillo, colocarla en casas, vehículos o lugares de trabajo, siempre con fe y respeto. Cada cruz, cada letra, cada inscripción es una invitación a confiar en la gracia divina y a mantenerse alejados del mal. No protege por sí sola. Su poder se activa con la oración y la confianza en Dios. En la actualidad, la medalla sigue siendo venerada en monasterios, iglesias y hogares de todo el mundo. Se entrega en bautizos, confirmaciones, momentos de peligro y en las dificultades de la vida cotidiana, recordando a los fieles que la verdadera protección proviene de la fe y de la obediencia a los mandatos de Dios. La medalla de San Benito, entonces, es más que un símbolo, es un testimonio viviente de milagros, de esperanza y de la certeza de que, aun en los momentos más oscuros, la luz de la fe puede vencer cualquier sombra. Y así, la leyenda de San Benito y su medalla continúa viva. Cada medalla bendecida lleva consigo siglos de oración, historias de milagros y la firme promesa de que quien la lleva con devoción puede enfrentar la vida con valor, seguridad y fe. Si quieres ver más contenido como este, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. No te pierdas el próximo video.